Bendiciones a cada uno de ustedes, soy Belén Valencia. Hoy les voy a compartir otra reflexión más, pero antes de eso quiero invitarles a ser parte del devocional de mi amiga Cata. La podemos encontrar a ella como @mi amiga Cata en Facebook, en Instagram. También está en YouTube y en TikTok. Todos los días se transmite el devocional de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, hora Colombia, y ahí pueden escuchar palabra de bendición cada día, una palabra que confronta, una palabra que está llenando nuestras vidas y nos está esforzando cada día a acercarnos más a Dios, a Jesús y aceptarlo y a vivir una vida en santidad. Así que les invito a cada uno de ustedes a ser parte de este devocional. Abajo les voy a dejar la descripción para que ustedes se suscriban a su página y obviamente que se suscriban a mi canal también, que puedan escuchar reflexiones diarias de parte del devocional. Así que el título de hoy que les voy a ofrecer es Traición y Perdón, el precio del verdadero amor. Y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él guiando en esta tarde. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros, mi Dios. Porque nada somos sin ti, Padre Santo, porque tú nos llenas de sabiduría, nos llenas de tu guía diaria, Padre amado. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque cada palabra que tú nos das, Padre Santo, nos confronta nuestras vidas diarias, mi Dios. Y con eso nos permite crecer espiritualmente, emocionalmente y ser mejores personas cada día. Enséñanos, Señor, el verdadero sentido del perdón, Padre Santo. ¿Qué es la traición, mi Dios? ¿Y cómo podemos ponerla en tus manos para ver esta restauración que tú puedes hacer en cada uno de nosotros? Todo esto te lo pedimos a ti, Padre bendito, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues mis amados, vamos a ver en esta tarde, como les decía, el título es Traición y Perdón, el precio del verdadero amor. Para esto vamos a estudiar el libro de Oseas, unos cuantos versículos del capítulo de Oseas, y aquí se va a desarrollar el tema de cómo es que la traición y el perdón hacen un enfoque muy especial en el pueblo de Israel también y en la relación que tenemos nosotros con Dios. Entonces, vamos a ver un poquito quién fue Oseas. Oseas fue un profeta muy respetado, un hombre íntegro con un llamado de Dios. Pensaba tenerlo todo bajo control, pero enfrentó lo inesperado, la traición y el engaño de las personas que él más amaba. El libro de Oseas es una de las historias personales del profeta, con una parábola viva para mostrar cómo Israel traiciona a Dios con la idolatría, pero también revela el corazón lleno de amor de Dios, justicia, de misericordia y siempre dispuesto a perdonar y a restaurar. Qué hermoso como es el Señor y cómo nos habla cada día, cómo nos confronta y nos lleva a esa realidad de verlo a Él como un restaurador, como un Dios de amor, no solo un Dios de justicia, no solo un Dios de orden, sino también un Dios de amor, un Dios que restaura a cada uno de nosotros a pesar de nuestra condición. Y con esto vamos a empezar haciendo una pregunta. ¿Qué haces cuando la traición de quien menos esperabas? ¿Qué hacemos nosotros frente a la traición? ¿Qué pasa cuando la traición está tocando nuestra puerta? Y es sobre todo de esas personas que más amamos, de esas personas que están arraigadas en nuestro corazón y que muchas veces pensamos que nunca nos pueden hacer daño o que nunca van a hacer algo para dañarnos. Pero ¿qué pasa cuando viene ahí la traición? Esta no es una pregunta fácil, por lo tanto, su respuesta también no es fácil, ¿verdad? Y sí, exacto, es lo que tú estabas pensando. Es como usualmente reaccionamos. Reaccionamos con ira, reaccionamos con reclamos, nos victimizamos, estamos confundidos. Esa traición trae raíces a nuestras vidas, esas mismas raíces que si no son sanadas en el tiempo correcto y no son llevadas a la presencia de Dios, esto puede convertirse en un verdadero problema, no solamente terrenal, sino también en el ámbito espiritual. Lo más doloroso de este tipo de traiciones es que cuando tú creías que estaba todo bien, que aparentemente tú tenías el control, que no había problemas, que no había dificultades, ahí es cuando aparece la traición y llega a tu vida. Y por lo tanto te quebranta totalmente. Pero no te preocupes. En el día de hoy te voy a explicar cómo es que la restauración puede tomar el control de tu vida después de una
traición o después de algo que tú tal vez no lo esperabas llega a tu vida. Vamos a ver, en la historia de Oseas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que se da este confrontante tema en el que nos está hablando este profeta? Miremos cómo la esposa de Oseas y cómo Dios llama a Oseas a tomar una esposa que tal vez fue muy señalada por el pueblo por las acciones con las que ella estaba acostumbrada a hacer. Y cómo Dios le llama en obediencia y le llama a esa restauración después de que viene el perdón. Y vamos a empezar leyendo Oseas capítulo 1, versículo 2. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta: Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Y aquí vemos como Dios no solamente estaba dando una instrucción a Oseas, también le estaba mostrando una analogía de lo que estaba pasando en el pueblo de Israel en esos momentos, donde se había volteado sus corazones a esos ídolos y estaban despreciando a un Dios verdadero. Imaginemos por un momento a Oseas cuando recibió esta instrucción por Dios. No debió ser fácil. Él era un hombre respetado en el pueblo, él predicaba a un Dios vivo. ¿Cómo alguien tan cercano a Dios, que escuchaba su voz, tendría estas intenciones de casarse con una mujer que había sido señalada por todos? Creo que no debió ser fácil, ¿verdad? Pero su obediencia y su amor a Dios fueron más fuertes que los perjuicios y las habladurías. Y aquí vamos a analizar 3 puntos importantes de esta historia. La primera es la traición que golpea cuando más nos duele. Segundo, es el perdón que abre caminos a la restauración. Y el tercer punto, el amor de Dios es nuestro modelo. Y vamos a ir al primer punto. La traición golpea donde más duele. Vamos a ver cómo el profeta Oseas experimenta un sufrimiento profundo en su corazón. Enfrenta la burla y el engaño de su esposa Gomer. ¿Cuántas veces hemos sentido ese dolor de la traición de un ser amado? Tal vez has experimentado una infidelidad, como Oseas, donde tu esposo o tu esposa no solo te fueran infieles, sino también te hirieron, te dejaron solo con tus hijos, con tus hijas. ¿Qué sentiste cuando pasó eso? O tal vez no fue tu esposo, tal vez fue la traición de tus hijos, una traición de tus padres, de ese amigo entrañable al que tú considerabas tu hermano y que lo amabas con todo tu corazón. Que dabas todo por él o por ella. ¿Qué sentiste en esos momentos? ¿Cómo superaste ese dolor tan grande? En algún momento de nuestras vidas todos hemos sentido ese rechazo, esa traición, pero lo más importante no es buscar culpables, es saber cómo podemos superarlos, cómo podemos avanzar perdonando a cada uno de ellos. No podemos quedarnos esclavizados en ese dolor, en esa burla, en ese rencor, en ese sufrimiento, en ese rechazo o en ese bajón de autoestima que muchas veces nos da cuando pasan estas cosas, o por esa vergüenza que sentimos cuando viene esta traición. Bueno, pues claro que no. Obviamente no podemos quedarnos ahí. Dios tiene promesas para cada uno de ustedes. Y unas promesas que son de restauración. Y aunque duela, aunque no entendamos nada, aunque intentemos buscar culpables muchas veces, lo más importante es tener un tiempo a solas con Dios, para que Él nos dé instrucciones de cómo actuar, cómo perdonar, cómo dar nuestra otra mejilla ante ese dolor que está golpeando nuestras vidas. Así lo hizo Oseas. El dolor y la vergüenza que él estaba pasando no pasaron desapercibidos. Tal vez el pueblo lo estaba señalando por haber escogido mal a su esposa. Pero lo más sorprendente de esta historia es ver la obediencia de Oseas a Dios. Esa fidelidad a pesar de las circunstancias. Él perfectamente sabía que ese dolor que Dios estaba permitiendo en ese momento de esa infidelidad no iban a ser fáciles.
Pero él sabía que este dolor lo iba a hacer cada día más fuerte, iba a probar su verdadera fidelidad a Dios. Él sabía que que los planes de Dios iban a ser perfectos y que él confiaba en el Señor. A él no le importaba todo lo que el mundo le iba a decir o cómo lo iban a señalar, ni lo que su esposa le había hecho incluso. Sus ojos estaban enfocados en Dios y en las promesas que él había hecho. Esa debe ser nuestra actitud ante una traición, confiar en el plan de Dios, confiar en las promesas que Él nos da y caminar de su mano en este tiempo doloroso, en este tiempo de soledad, en este tiempo de desierto, donde todo parece perdido. Pero ahí es cuando empieza nuestra verdadera obediencia a Dios, nuestra verdadera dependencia en Él. No importa lo que el mundo diga, no importa las circunstancias, sabes que cuando puedes descansar en Dios y que lo que Él promete se va a cumplir. Tal vez no es en tu tiempo, tal vez no es cuando tú lo quieres, tal vez no es cuando tú estás más vulnerable, es en el tiempo que Dios lo va a permitir. Y eso es lo más importante, tener esa intimidad con el Señor, descansar en Él y saber que la promesa viene, pero no es cuando nosotros queremos, es tal vez cuando nosotros estemos listos para ese paso. Y ahora nos preguntamos, ¿pero por qué la traición de alguien cercano hiere más que la del enemigo? Bueno, pues la respuesta es porque nuestros ojos están en ellos. Tenemos un sentimiento de pertenencia y muchas veces hasta los idolatramos. Los llegamos a tener en un lugar tan alto en nuestras vidas que no podemos entender por qué nos pudieron haber hecho eso. Nuestros ojos están puestos en el hombre, están puestos en las circunstancias y no en Dios. Como humanos nos vamos a equivocar y de eso debemos estar conscientes. Y si estamos poniendo toda nuestra confianza en las personas que amamos, claro que va a venir ese profundo dolor cuando hay esa traición. Pero si en cambio, si viene la traición de un enemigo, de alguien que no esperabas algo bueno, entonces esta traición muchas veces es esperada. Tal vez la puedes imaginar y esta muchas veces la podemos justificar, pero de alguien amado no. Ese dolor es mucho más grande, es mucho más fuerte porque también hay una decepción. Es una decepción porque tú has dado mucho por él y tú esperas recibir lo mismo. Pero todo tu mundo se te va a caer cuando veas que todo lo que parecía bien, todo lo que parecía estar ante tu control, se derrumba en un instante. Y eso es porque el dolor te duele tanto, porque la traición del ser amado es más dolorosa que la de un enemigo. Veamos Oseas capítulo 2, versículo 5. Dice, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa y de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. No era que Oseas le daba una mala vida a Gomer. Era al contrario, ella estaba bien, tenía estabilidad, tenía un reconocimiento a través de su esposo, tenía un hogar y aún así prefirió abandonar a su esposo. Y eso pasa en muchos hogares en estos momentos. No es porque el esposo no tenga las cosas que necesita en su casa y que por eso sale a buscar algo más. No, ese no es la verdadera causa de la infidelidad o de una traición. No, es al contrario. Ella tenía todo. Parecía que su hogar estaba bajo control. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ella cuando abandona su hogar, cuando abandona a su esposo, cuando abandona a sus hijos, ella lo que está viendo ella se está dejando deslumbrar del mundo. Se está dejando seducir por los placeres del mundo en estos momentos. Podemos ver cómo la ceguedad espiritual se apodera de Gomer. Ella busca lo que parece que le va a dar la felicidad completa, pero esa no es una verdadera felicidad. Eso solo es un deslumbre momentáneo, es un engaño momentáneo que ellos están viviendo, pero no se dan cuenta. Piensan que todo va a ser fácil, que todo va a ser bonito y que Dios lo va a aprobar. Pero eso no es la respuesta. Dios obviamente no aprueba estas cosas. Y de verdad pensamos que Dios muchas veces va a bendecir esas relaciones, va a bendecir esas uniones que han sido construidas bajo engaños, bajo mentiras. La respuesta es no. Dios no lo hace. Pero sabiendo esta verdad, tampoco nosotros
Nos podemos convertir en jueces y vamos a actuar de una manera que deshonre a Dios o que deshonre a tu pareja, a tu cónyuge o a la persona que te hizo daño. Porque si nos ponemos a pensar más a fondo, nosotros hacemos lo mismo ante los ojos de Dios. Creemos ídolos, le ponemos a Dios a un lado muchas veces. Lo buscamos solo cuando lo necesitamos. Estamos tan ocupados en nuestro día a día que casi ni nos acordamos de Él. No oramos lo suficiente, no buscamos su presencia, no buscamos esa intimidad con Él. Lo sacamos prácticamente de nuestras vidas y nos vamos nosotros también a los deleites del mundo. ¿Acaso no estamos haciendo lo mismo que hizo Gomer? A veces preferimos un concierto, a veces preferimos una película, a veces preferimos escuchar música que estar en la presencia del Señor. Eso también es excluirle, eso también es escoger lo contrario a lo que Dios quiere. Y eso es exactamente lo que ella estaba haciendo. Ella estaba escogiendo lo que a ella le parecía que el mundo le ofrecía. Lo más fácil, lo más placentero, pero eso no quiere decir que ese es el verdadero camino y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. A pesar de tenerlo todo, ella buscó lo momentáneo, lo pasajero, y lo mismo hacemos nosotros. Lo tenemos todo con Dios, y aún así le somos infieles. Vamos tras el mundo y nos dejamos endosar por el mundo. Esa es la realidad, y esa es la realidad que también pasó Gomer, y por eso no podemos juzgarla. No podemos juzgar a esa persona infiel. No podemos juzgar a esa persona que nos falla. Porque cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo con Dios. Tal vez no lo estamos haciendo de la misma manera que la otra persona lo está haciendo en un adulterio, en una infidelidad. Pero nosotros sí lo estamos haciendo con Dios. Lo estamos desplazando de su lugar y le estamos poniendo otros placeres, estamos poniendo otras personas, estamos poniendo a nuestra familia a frente de Él, que es lo más importante cuando Dios debería ser el centro de nuestras vidas. El segundo punto que vamos a analizar es el perdón abre camino a la restauración. Dios le pide a Oseas buscarla y amarla otra vez, porque el perdonar una ofensa se cultiva el amor de las relaciones y se libera de la amargura y del resentimiento que impiden el crecimiento personal y espiritual. El perdón de Dios en particular restaura la relación del creyente con Él y con los demás. ¿Qué quiere decir? Que si Dios, comenzamos a honrar a Dios, comenzamos a pedir perdón a Dios, Él no solo nos va a restaurar a nosotros, sino también a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Permitiendo que la gracia divina actúe para sanar y restaurar la vida en todos tus aspectos, no solo en el matrimonio, no solo en esa infidelidad, es en todos los aspectos de tu vida, porque ahora estás poniendo las cosas en su lugar, estás poniendo a las personas en el lugar que se debe, estás volviendo a la presencia del Señor y Dios está convirtiéndose otra vez en el centro de tu vida. Entonces ahí es cuando el orden de la vida empieza otra vez. Ahí es cuando Dios comienza a poner orden en cada una de las cosas que hacemos. Y eso es muy importante recalcar. Aquí vamos a ver una cita bíblica, como en Mateo 6, del 14 al 15, nos dice: porque si ustedes perdonan a los demás sus transgresiones, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus transgresiones. Esto establece un vínculo directo entre perdonar a otros y recibir el perdón de Dios, lo que a su vez conduce a la restauración espiritual, a esa restauración personal, a esa sanidad de corazón que tanto nos hace falta en cuando se abren en todas estas heridas de amargura, de traición, falta de perdón. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Él quiere restaurar en nuestras vidas, porque primero Él va a empezar restaurándonos a nosotros antes que restaurando esa amistad rota, ese matrimonio roto. No, Dios empieza por ti. Tú eres el primero. Cuando tú aprendas a restaurarte, cuando tú aprendas a estar en obediencia en el Señor, el resto va a venir por añadidura. El perdón no es negar el dolor, es decir, que el amor de Dios es más fuerte que la herida. Significa que perdonar no implica ignorar o fingir que la herida no existe.
sino es reconocer el daño causado mientras elige una perspectiva desde el amor y la esperanza, que estos son más poderosos que la amargura y el sufrimiento, confiando en que Dios puede sanar incluso las ofensas más profundas y liberarnos de la carga del resentimiento. El perdón, mis amados, el perdón es un acto de libertad, no de olvido. Y aquí vamos a ver 3 puntos importantes. Perdonar no es negar la realidad. Perdonar no es fingir que no ocurrió algo doloroso, ni justificar el daño recibido. Perdonar es reconocer la verdadera herida. Es aceptar lo que sucedió, pero sin decidir arrastrarlo con nosotros toda la vida. Perdonar es liberarse del resentimiento. El perdón rompe las cadenas del rencor y libera a las personas y las libera de ese peso, de la amargura, de la queja ajena, del alma. Eso es perdonar de verdad. Eso es liberarse de esos resentimientos que no te hacen bien a ti, que solamente te llevan a ese vacío oscuro donde es muy difícil de salir, donde van a venir no solamente el resentimiento, no solamente ese sentimiento de odio hacia la otra persona, sino también te va a afectar a ti física y emocionalmente. Te puedes enfermar, te puede llegar una depresión. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tú seas libre a pesar de las circunstancias, a pesar de la prueba. Él quiere que descanses en Él. Vamos a ver ahora Oseas 3 del 1 al 2. Entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperaré pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Aquí podemos ver 3 áreas reveladoras en este pasaje. Primero es la orden divina. Dios le ordena a Oseas que vuelva a amar a su esposa Gomer, una mujer que le era infiel. ¿Qué harías si Dios te ordena volver a amar a tu esposo, a tu esposa que estuvo en adulterio? ¿También tú lo aceptarías o te negarías a la orden divina de Dios? Al principio sería doloroso, sería incómodo, pero cuando el perdón verdadero golpea a tu corazón, la orden divina de Dios se va a hacer más grande y poderosa en tu vida. En tus pensamientos y en tus planes. Dios no le dio una orden fácil a Oseas, pero la fidelidad del profeta hacia Dios fue más grande que sus propios pensamientos y que sus propios planes. Segundo, el acto de redención. A pesar de su infidelidad, Oseas debe comprar a Gomer, pagando un precio por ella. ¡Wow! Miremos cómo Dios no solo le pide que vaya a buscarla de sus amantes, le da instrucciones que aún así son más precisas y concretas. Pagar por ella. ¿Acaso ya no era su esposa? Dios aún en medio del dolor te va a pedir obediencia, rendición total. Y esa rendición total va a ser a tu propio yo, a tu orgullo, y te va a hacer cosas que muchas veces no tienen sentido para ti. Pero si Él lo manda, ¿quiénes somos nosotros para decirle no a Dios? Y miremos lo que Dios ha hecho por nosotros. Estando el pueblo de Israel como Gomer, deslumbrado por el pecado, Dios no nos deja solos. Él le manda a su Hijo único a pagar el precio por el rescate de la humanidad. Qué hermoso es el Señor. Muchas veces nosotros nos quejamos de lo que el Señor nos dice que hagamos, de lo que el Señor pone en nuestro corazón. Y miren cómo el Señor nos dio a su único Hijo para salvarnos a todos nosotros. Y aún así nosotros le decimos no a Dios, no a lo que Él nos está mandando a hacer. Nos ponemos rebeldes y no queremos aceptarlo. 3.
La simbología del amor divino. Oseas nos enseña un amor verdadero a su esposa y ese compromiso al pacto matrimonial entre Dios, Gomer y él. Porque el matrimonio es un pacto con Dios. No solo es con nuestros cónyuges, es también con Dios. Y por medio de esta historia podemos ver el amor incondicional de Dios hacia Israel, quien a pesar de haber sido infiel y haberse entregado a otros dioses, aún es amado por Dios y va a ser rescatado del pecado. Gálatas 6:1 nos dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre. Este pasaje nos indica que nos indica que el perdón y un espíritu de mansedumbre son esenciales para la restauración de las personas que han fallado. Y tercero, cómo el amor de Dios es nuestro modelo. Como Oseas perdonó, Dios nos perdona y nos restaura. La historia de Oseas no es solo matrimonial, es un reflejo de Dios perdonando a un pueblo infiel. Y aquí podemos ver el amor incondicional. El amor de Dios es un amor que persiste a pesar de la infidelidad y el adulterio espiritual de su pueblo. Un amor redentor. Dios ama a su pueblo y ha pagado el precio a través de Cristo para redimirlo y liberarlo de la esclavitud del pecado. Y la última, restauración y esperanza. El pasaje culmina con la promesa de restauración. Aunque Israel sufra castigos, el propósito final de Dios es traer sanidad y salvación a su pueblo. Oseas 2, del 19 al 20 nos dice: Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¡Wow! Hermosa promesa para cada uno de nosotros. Dios no solo te va a restaurar a ti, Dios también va a restaurar tu casa, va a restaurar tu cónyuge. Y no solo eso, tu cónyuge a partir de ti va a conocer a Jehová. Tú vas a salvar a tu cónyuge con tus oraciones, con tu intercesión, con tu fidelidad a Dios. Tu pareja también va a ser salva. Porque así lo dice el Señor. Y las promesas que el Señor nos da se cumplen. Aunque muchos de nosotros tal vez no lo veamos, en el tiempo perfecto van a llegar. Dios siempre va a poner un intercesor en medio de ese quiebre matrimonial, en medio de esa angustia. Ahí va a estar alguien orando. Si Dios prometió algo, Él va a parar a alguien en la brecha. Él va a poner a un esposo o una esposa que oren el uno por el otro, que oren por sus hijos, que oren por su hogar, que oren por esa restauración verdadera. Y el Señor se va a encargar del resto. El Señor va a traer no solo a tu cónyuge, va a traer a su familia, a su descendencia, a sus pies a través de ti, a través de tu obediencia. Y eso es lo que nos está mostrando aquí Dios. Cómo pone a Oseas en la brecha, aceptar otra vez a esa mujer que tal vez le fue infiel, que tal vez le hizo daño. Pero esos son los planes del Señor para nosotros, esos planes de bien y no de mal. Esos planes donde el Señor se pone delante de todo, incluso de nuestros sentimientos, de nuestro amor, y nos hace rendirnos completamente a Él para que seamos obedientes, para que traigamos más almas a su redil. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere hacer contigo y con tu matrimonio, con esa pareja que tal vez no está ahorita en casa, con ese esposo tal vez que está lejos de sus hijos, lejos de su hogar. El Señor lo va a hacer. El Señor ya te dio esa promesa de restauración. El Señor quiere que vayas y regreses trayendo a tu esposo de vuelta a casa. Pero no es físicamente, es en oración y es en obediencia al Señor. El Señor es el que hace la obra, no tus manos, no tus pensamientos, no el que si hago esto, Él va a regresar. No, de eso no se trata. Esto es algo divino, es algo espiritual. Es tu relación con Dios primeramente. Es buscar el reino de justicia del Señor. El resto va a ser añadido a ti. Si Dios ya te prometió algo, Él lo va a cumplir. Si tu salud está quebrantada, Él la va a restaurar.
Así es el Señor de bueno y misericordioso con nosotros. Él solo quiere esa rendición total nuestra. Quiere ese amor de nosotros. Dios promete al pueblo de Israel un nuevo pacto de matrimonio, una relación de amor y fidelidad, reemplazando su anterior relación basada en la infidelidad y la imposición de la ley de Bali. Esta promesa de matrimonio eterno incluye amor, justicia, misericordia y fidelidad, y culminará en que el pueblo llegará a conocer a Dios de una manera profunda. Dios mismo es el que toma la iniciativa para la restauración. Dios mismo es el que manda a alguien a restaurar tu matrimonio. Dios mismo es el que para en la brecha a ese hombre o esa mujer de fe para que ore por su familia, para que ore por esa salud quebrantada. Así es Dios, así es de bueno. Así es como Él elige al indicado para empezar esta restauración. Es así como te elige a ti y me elige a mí para ser intercesores por nuestras familias, que es nuestro primer ministerio. Así de hermoso es Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios profundamente? El resultado final de esta relación restaurada es que el pueblo va a conocer al Señor de una manera mucho más íntima y profunda. No será un conocimiento superficial basado en el temor, sino un conocimiento derivado de la experiencia de su amor fiel. Mis amados, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Quiere que primero lo conozcamos profundamente, así como conocemos a nuestra pareja, así como conocemos a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros sabemos solo con una mirada de nuestro esposo, de nuestros hijos, si ellos están incómodos, si a ellos no les gusta algo? Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, esa intimidad, ese conocimiento a Él. Que cuando tú vas a decir una palabra, tú te quedas callada porque sabes que no le gusta al Señor. Cuando tú vas a hacer algo, tú te detienes porque sabes que eso no le va a gustar al Señor. Eso es lo que Dios quiere contigo. Quiere una fidelidad máxima, una intimidad máxima con Él. De la misma manera que la tienes con tu familia, que la tengas con Él. Él te va a dar todo lo que tú necesites. Pero Él quiere que tú estés con Él en obediencia, en fidelidad, perdonando. No todo va a ser fácil. Aún estando restaurados, Dios pone un tiempo para que Gomer y Oseas estén juntos, pero no completamente unidos en un matrimonio normal, como que no ha pasado nada. Él les da un tiempo de restauración, un tiempo de conocerse otra vez, un tiempo de enamoramiento. Y eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Ese tiempo de enamoramiento con Él, ese tiempo de conocerlo íntimamente, de aceptarlo, de aceptar las condiciones que Él nos pone, de estar en obediencia completa a Él. Pase lo que pase, digan lo que digan. El Señor quiere eso contigo. El Señor quiere darte instrucciones, pero que tú las obedezcas. Sin decir por qué, para qué, o cómo, o cuándo, dónde, no. El Señor quiere que tú estés con Él, que le seas fiel a Él primero. Y eso es lo mismo que va a hacer. Cuando Él restaura todo. Él va a quitar ese tiempo perdido que muchas veces tal vez han pasado años en que tú estás separado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. No importa, el Señor lo va a restaurar. El Señor va a recompensar ese tiempo si nuestra fidelidad de verdad está con Él. Para concluir, mis amados, el creer que lo tenemos todo no nos va a librar de enfrentar una traición. Tal vez piensas que tu matrimonio es perfecto. Tal vez piensas que a ti no te falta nada. Tal vez piensas que el Señor te ha bendecido tan grandemente que tú estás bien. Pero eso no te libra de una traición. Tú nunca vas a terminar de conocer a las personas. Pero sí puedes terminar de conocer a Dios. Esa presencia de Dios, que todo lo puede, que todo lo restaura, que todo lo perdona. Ese es el verdadero amor. Eso es lo que Dios quiere de ti. Esa obediencia constante. No solo cuando necesitamos de Él, sino todo el tiempo. Segundo, el dolor más fuerte puede convertirse en el testimonio de fidelidad de Dios.
Qué hermoso es escuchar esos testimonios de cuando un matrimonio ha sido restaurado, cuando una amistad ha sido restaurada, cuando la salud de alguien ha sido restaurada, por esa fidelidad al Señor, por seguir sus instrucciones cada día. Eso es lo hermoso de seguir al Señor. Esos testimonios que nos alientan a cada persona a seguir cumpliendo con lo que el Señor nos manda. Tercero, el perdón es el arma más poderosa contra la herida del engaño. Si no hay perdón verdadero, mis amados, mis amadas, esa restauración no va a ser sustentada. No va a ser sustentada en la roca. Va a llegar, va a estar solo en la arena. Cuando llegue un viento fuerte, se la va a llevar otra vez. Ese perdón debe ser sincero y verdadero, sin mirar atrás, poniendo nuestros ojos en el Señor, en las promesas del Señor, seguir intercediendo por esa esposa, por ese esposo, por esos hijos, por ese familiar. Tiene que ser constante, no porque ya se da, tú vas a dejarlo ahí y vas a olvidarte otra vez del Señor, no. Es una relación constante con el Señor, es un perdón de todos los días, porque va a haber ofensas. No quiere decir que todo va a ser perfecto, todos somos humanos y cometemos errores, pero tenemos que tener ese deseo de perdonar, de ser de un amor sacrificial, como lo dice Proverbios. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que dependamos de Él y que seamos fieles a Él. Y por lo tanto perdonar, hacer lo que al Señor le gusta, hacer lo que al Señor le agrada de nosotros. Y así como dice Efesios 4:32, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque. Perdonar a cada persona con un amor servicial. Ser buenos los unos con los otros, ser amables los unos con los otros. Dar lo mejor de ti. No importa que las otras personas tal vez no lo vean en ese momento, tú estás sembrando. Y esa siembra va a dar ciega después, en el momento del Señor. Él es el que te va a recompensar en lo público, cuando tú haces las cosas en lo privado. Cuando pones esa semillita de oración cada día, cada noche, derramando tus lágrimas ante el Señor, esas semillas son las que van a dar fruto en el tiempo del Señor. El Señor va a recompensar cada una de esas lágrimas derramadas. El Señor es bueno, el Señor es justo. Él no te va a dejar solo. Él solo quiere que seamos amorosos los unos con los otros, que perdonemos como Él nos ha perdonado muchas veces a nosotros, que nos entreguemos a Él de verdad, de corazón, porque Él ya dio ese sacrificio por nosotros, Él ya dio a su Hijo único para nuestra salvación. ¿Qué amor más grande que entregar a tu Hijo para salvar al resto del mundo? Ese es el amor verdadero, el amor que Dios quiere para nosotros, que quiere para cada una de las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros seres amados. Ese es el amor que debemos enseñar a las demás personas. Ese es el reflejo de Cristo en cada uno de nosotros. Y por último, quiero hacerles una pregunta. ¿Seguirás cargando la herida de la traición o dejarás que el amor de Dios sea más fuerte que tu dolor? Pensémoslos, mis hermanos. ¿De verdad vamos a seguir cargando con esas heridas? ¿O vamos a dejar que el amor de Dios se posesione de nosotros? Que calme ese dolor, que nos abrace a nosotros y nos diga, hija, hijo, lo estás haciendo bien. Tú has sido fuerte, has sido valiente, has sido esforzado, sigue adelante. Estás yendo por ese camino derecho. Estás escogiendo la verdad. Mis amados, no dejemos que Dios se avergüence de nosotros. No dejemos que ese rencor, que ese odio se apodere de nosotros. Demos de ese amor servicial que Dios nos enseñó por medio de Jesús, su Hijo. Seamos amables, seamos benignos. No solo pensemos en nosotros, no solo pensemos en nuestros sentimientos. Pensemos en la obra del Señor, cómo podemos servirlo, cómo podemos amarlo cada día más,
cómo podemos entregar un poquito de nosotros a comparación de todo lo que Él hace por nosotros. Dios nos está llamando el día de hoy. Dios nos está llamando a aceptar a Jesús en nuestros corazones, a vivir como Él quiere que vivamos, como Él vino a enseñarnos, a estar expuestos a su palabra cada día, aprendiendo cada día del Señor, aprendiendo cómo servir al Señor, aunque sea con un poquito de lo que tenemos, con todos esos talentos que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, podemos hacer una gran diferencia. No dejemos que ese rencor inunde nuestras vidas. Al contrario, perdonemos, amemos, que ese amor regrese a nuestras vidas. Que nosotros vivamos en gozo porque vivimos con Cristo. Ese es el amor que Dios quiere para nosotros. Que Dios los bendiga, mis amados. Vamos a terminar este tiempo en oración y que sea el Señor renovándonos cada uno ese amor por el prójimo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque, Señor, tú has abierto nuestros corazones, Señor, has abierto nuestras heridas, Señor, para ser perdonadas, Padre Santo. Las ponemos delante de ti en esta noche, Señor, para que tú obres en esas heridas, mi Dios, para que tú pongas perdón en nuestros corazones, Señor, que nos enseñes, Señor, esas raíces de amargura que tenemos en nuestros corazones, que las podemos sacar a tu presencia, Señor, y que seas tú renovándolas cada día, Padre Santo, que podamos ver a las personas con los ojos que tú nos ves, Padre Santo, que podamos perdonarlos de corazón, Señor, y que esas ofensas queden en el pasado, Padre Santo, que podamos ser hijos nuevos, renacer cada día en ti, mi Dios. Pon ese querer y hacer en nuestros corazones, Padre Santo, para hacer siempre tu voluntad, mi Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre del alma, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Que cada uno tenga un bendecido día. Recuerden que el amor del Señor siempre va a estar sobre cualquier cosa que hagamos, sobre cualquier circunstancia. Él nos ama y Él no nos va a dejar solos. Dios los bendiga grandemente.